Bien, buenas tardes estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase número 3 de su curso de base de datos 2. La noche de hoy vamos a estar viendo el tema de seguridad en los sistemas de base de datos. Vamos a estar viendo cuáles son los problemas más habituales en lo que es el ámbito de la seguridad. Los controles de acceso que podemos manejar con la base de datos, exclusivamente con MySQL, y algunos términos de seguridad en SQL 32, que es el estándar SQL 92, disculpen. Otro punto, vamos a estar viendo lo que son los backups, cómo podemos hacer un backup en la base de datos MySQL y la restauración de ese backup. Y también vamos a estar viendo lo que son la confección de vistas, que también impactan en lo que es el tema de seguridad, ya que las vistas lo que hacen es esconder, encapsular un poco nuestros campos, pudiendo entonces nosotros plasmar una información con campos que no son completamente reales, ya sea que se vaya a dar a algún tercero o a alguien que vaya a estar viendo nuestra base de datos. Entonces la encapsulamos un poco nuestros campos para que no se puedan ver directamente, ¿sí? Eso va a ser entonces con la explicación de las vistas. Bien, procedemos entonces a ver el tema de seguridad. Bien, seguridad en la base de datos. Objetivos principales de seguridad en la base de datos son comprender la necesidad de controlar el acceso a información almacenada en la parte de usuario por parte de usuarios no autorizados, ¿sí? El otro objetivo sería conocer las posibilidades que puede ofrecer un sistema de base de datos relacional para establecer la seguridad y privacidad de los datos almacenados, ¿sí? Esos son los objetivos principales de nuestra seguridad. Mantener, proteger nuestra información de usuarios no autorizados y verificar de que nuestros datos se mantengan privados solamente para personal completamente autorizado en nuestra base de datos. Bien, ¿qué problemas regularmente se pueden dar en el tema de seguridad con respecto a nuestros datos? ¿Sí? En el ámbito de seguridad de datos es amplio, pues abarca aspectos relacionados al hardware, al software, a personas y a datos. Es obvio que nuestra base de datos está obviamente almacenada en algún servidor. Ese servidor le dan definitivamente soporte a algunas personas, está en una oficina física. Todo esto entonces hay que tomarlo en cuenta con el tema de seguridad. No solo el software, que es el gestor de base de datos, sino el hardware que obviamente lo almacena y las personas que le dan mantenimiento, ¿sí? Entonces, aspectos que podemos ver en el tema de seguridad son los aspectos legales, sociales y éticos, ¿sí? Eso nos haríamos la pregunta en este aspecto. ¿El solicitante tiene derecho legal a obtener determinada información? Eso quiere decir, hay datos completamente confidenciales que por más que una persona que puede ser de la organización solicite datos, no necesariamente puede ser que tenga derecho a hacerlo. Legalmente, el cliente o nuestros clientes que están almacenados en la base de datos pueden tener el derecho a que su información no esté expuesta a menos que sea un personal completamente autorizado. Dígase los estados de cuenta, dígase la información de un paciente, dígase las tarjetas de crédito, las cuentas bancarias, toda esa información sensitiva que inclusive hay leyes que ahora se han establecido desde hace un par de años y recientemente se estableció la ley de información privada que protege a la información sensitiva para que otra persona no la puedan acceder, ¿sí? Entonces son normas legales, tenemos normas legales, sociales y éticas que tenemos que ver siempre en este aspecto de seguridad. Otro aspecto son las políticas gubernamental, institucional o corporativa. ¿Qué información puede estar disponible al público? ¿Sí? Por lo menos hablamos del historial médico, como le decía, eso es privado, inclusive hay leyes que lo protegen, entonces son políticas de gobierno y la institución y puede ser corporativas que protegen cierta información. Entonces hay que preguntarse, ¿quién puede ver la información? ¿Y qué puede ver esa persona, verdad? Todas estas consultas o todas esas preguntas son problemas que se pueden dar en el tema de seguridad. El aspecto de los controles físicos, cómo proteger físicamente contra intrusos las salas
donde están los sistemas informáticos, ¿verdad? Ya diga los centros de cómputo. ¿Cómo protegemos los centros de cómputo para que personas no autorizadas no puedan ingresar, ¿verdad? Entonces, todos estos problemas son los que nosotros tenemos que verificar cuando hablamos del tema de seguridad en la base de datos. Tenemos también la seguridad en los sistemas operativos. Obviamente, nuestro gestor de base de datos está alojado en un servidor que tiene un sistema operativo. Entonces, tenemos que verificar bien que el sistema operativo también, cuál es el sistema operativo que está funcionando en nuestro gestor de base de datos, para que esté seguro, para que no se borre, para que estén las actualizaciones de ese sistema operativo y que a la vez no haya intrusos que puedan ingresar a ese sistema operativo. La seguridad de la red, no podemos dejarla aparte. Obviamente, nuestra base de datos está conectada en red para poder que todos los usuarios puedan verlo. Entonces, tenemos que verificar también que la seguridad de la red estén plenamente seguros de que haya algún tipo de firewall, algún tipo de seguridad dentro de nuestra red, ¿sí? La red debe estar segura, nuestro sistema operativo tiene que estar seguro para poder que no lleguen a nuestra base de datos. Y por último, el último aspecto, digamos, que nos interesa es que sí podemos nosotros hacer o aplicar algo como gestores de bases de datos o como programadores o como administradores del sistema de base de datos, es básicamente ya el sistema gestor, ¿no? Dispone el sistema de base de datos un concepto de propiedad de información. ¿Cómo evitamos que los usuarios puedan acceder a ciertas partes de la base de datos? ¿Cómo limitamos las operaciones de los usuarios que los usuarios puedan realizar en esta base de datos? Entonces, en este punto, digamos, solo en este aspecto, digamos que leímos 6 aspectos diferentes, pero solo este es el que nosotros a nivel de base de datos podemos trabajar. Podemos nosotros garantizar que esta información esté disponible, que los usuarios entonces tengan que ser logueados para poder controlarse a qué tiene permiso, ¿verdad? Entonces, todos los demás aspectos son aspectos externos, pero que también influyen en la seguridad de la base de datos. Pero no vamos a adentrar entonces nosotros en este punto donde es seguridad, lo que nosotros sí podemos controlar como administradores de base de datos. Bien, la seguridad es crucial para todos los sistemas gestores de base de datos, mucho más porque son multiusuarios, ¿sí? Diferentes usuarios usan la misma base de datos que está integrada con toda la información. La información confidencial, dígase los salarios, los saldos, deben ocultarse a la mayoría de los usuarios porque no todos los usuarios de una empresa pueden ver toda la información de los clientes, ¿sí? Los sistemas gestores de base de datos proporcionan técnicas para que grupos de usuarios o usuarios individuales tengan acceso a ciertas partes de la base de datos sin tener acceso al resto, ¿sí? La protección total y absoluta de la base de datos contra un mal uso o intencionado es imposible, pero se puede elevar los costos de los intentos de acceso no autorizados lo suficiente como para disuadirlos. Bien, eso quiere decir que no podemos garantizar 100% de que una persona no pueda intrometerse en los datos, pero entre más controles nosotros coloquemos, entre más niveles de seguridad elevemos, lo podemos disuadir, ¿sí? Van a intentar ingresar a buscar información en nuestra base de datos, pero si es bastante difícil ingresar, tratar de sacar información, se le hace complejo a la persona puede disuadirse y puede decir, ¿sabes qué? Mejor me voy a otro lugar donde tenga una base de datos que sea un poquito más disponible. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar. No colocárselas fácil, no ponérselas fácil. Para eso tenemos que colocar controles dentro de nuestra base de datos. Bien. Controles, el principal control obviamente es el control de acceso, ¿sí? En un entorno de varios usuarios se necesita mantener la seguridad del acceso y el uso de la base de datos con la seguridad de ella, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Controlar el acceso a la base de datos, otorgar los accesos a los objetos específicos dentro de la base de datos, confirmar los privilegios otorgados y recibidos con los diferentes diccionarios de datos y crear sinónimos para objetos dentro de la base de datos, ¿sí? Así que básicamente eso es lo que nosotros vamos a aprender a hacer. Estos puntos es lo que vamos a hacer hoy en MySQL como para saber cómo nosotros podemos entonces poner
controles de acceso en nuestra base de datos. Bien, los diferentes sistemas gestores de base de datos implementan ambos modelos o ambos mecanismos de seguridad, el control discrecional y el control obligatorio, ¿sí? Mediante estos mecanismos se puede especificar qué usuarios tienen acceso a los datos y qué operaciones pueden realizar sobre dichos datos. Bien, el administrador de la base de datos es la persona autorizada o la autoridad central responsable de la seguridad de la base de datos y de toda la base de datos en total, ¿sí? Dispone de varios privilegios de la base de datos, lo que puede, entonces, con eso puedo controlar, ¿verdad? Con eso es lo que puede controlar y él va a tener, entonces, va a poder crear cuentas de usuario para acceder a la base de datos, conceder y cancelar privilegios de los usuarios, asignar datos de diferentes niveles de seguridad y asignar cuentas de usuarios a niveles de seguridad o acreditaciones. Eso es lo que puede hacer el administrador de la base de datos y nosotros, orientados hacia eso, orientados a que vamos a ser administradores de base de datos, vamos a aprender entonces un par de técnicas para crear estas actividades que puede hacer el gestor de base de datos. Aterrizando ya entonces en las instrucciones que podemos utilizar con MySQL, entonces vamos a ver cómo creamos un nuevo usuario, ¿sí? En MySQL con la instrucción create, ya la hemos utilizado para el tema de la creación de tablas, pero en este caso el create va acompañado de la instrucción user, que ahí lo que estamos haciendo entonces es crear un usuario. Aquí se coloca el nombre del usuario, cualquiera, Manuel, M. Beiro, Juan Pérez, J. Pérez, el que ustedes quieran colocarle. Arroba, este es el servidor, ¿sí? Digamos que la mayoría de nosotros que tenemos instalado en este momento el servidor de base de datos en realidad está en nuestra máquina, no tenemos una configuración complicada. El default en estas ocasiones es el localhost, ¿sí? El localhost es digamos, el default cuando uno hace una instalación en su máquina o en un servidor. Obviamente, cuando ya está en un servidor de trabajo, de producción, uno lo ubica a diferentes dominios, pero el dominio que vamos a estar utilizando nosotros, porque la mayoría lo tenemos en nuestras máquinas, es el localhost. Bien, entonces es el servidor local. Luego viene la instrucción identified by y ahí se coloca entonces el password o la clave de acceso. Ahí estoy creando un usuario, le estoy dando permiso para entrar a mi servidor, ¿sí? A mi servidor de base de datos y le estoy colocando un password. En este punto solo le estoy dando acceso a que él entre al servidor, ¿sí? El usuario entonces está, digamos, a nivel de servidor. Bien, entonces la primera instrucción que vamos a practicar ahora es la creación del usuario en el servidor. Luego está la instrucción para otorgar permisos en bases de datos y en algunas tablas, ¿sí? La instrucción es grant all, ¿sí? Ya habíamos hablado de ella cuando hablamos de los lenguajes de control. Ya estas son las instrucciones de control. Grant all es otorga permisos, ¿sí? Mejor dicho, la instrucción, déjenme borrarlo porque está mal. La instrucción es grant, en realidad. La instrucción es grant. Y ahí le estoy diciendo que le estoy dando todos los permisos, all privileges. Ese es uno de los parámetros que puedo darle a la instrucción grant, ¿sí? Ahí le estoy dando todos los parámetros, o sea, todos los privilegios. Más adelante vamos a ver cómo damos privilegios individuales, no todos, individuales. Bien, entonces aquí le estoy diciendo en qué base de datos le voy a dar permiso y a qué tablas le voy a dar permiso. Cuando coloco asterisco, punto asterisco, le estoy diciendo, le voy a dar permiso a todas las bases de datos y a todas las tablas, ¿sí? Entonces aquí le estoy dando un control total a este nuevo usuario, ¿sí? Aquí le tengo que decir a quién le voy a dar ese permiso, al nuevo usuario, que es el que digamos que acabo de crear acá, ¿sí? Es el Una usuario que pregunta. crea aquí. Dígame. Cuando, o sea, que decimos que les damos todos los permisos, quiere decir que los permisos que tienen serán igualitarios a nosotros que somos el administrador. Sí, básicamente sí.
Entiendo. En este punto le estás dando, con esta instrucción que está aquí, le estás dando todos los permisos como si fuera otro administrador. ¿Sí? Vaya. Entonces, aquí le estás diciendo todas las tablas, todas las bases de datos y todas las tablas. ¿Sí? El asterisco entonces es lo que representa. Ahora, uno puede colocar la base de datos, el nombre de la base de datos aquí y punto asterisco para decir, bueno, solo te va a dar permiso a esta base de datos, todas las tablas de esa base, pero solo a esa base. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver otras prácticas, pero la instrucción es, la sintaxis es esta que tienen aquí. Bien, aquí están entonces los otros permisos que se le puede dar, ¿verdad? O los tipos de privilegios que le podemos dar. El que habíamos dado en el ejemplo era este. Dice, como vimos antes, esto otorgaría a un usuario de MySQL acceso completo a la base de datos designada o si no se ha seleccionado ninguna base de datos, el acceso global al sistema. Fíjense que aquí entonces le está dando un acceso global cuando uno coloca aquí are privileged, todos los privilegios. ¿Sí? Entonces, si solamente le quiero dar permiso para crear, yo entonces aquí le coloco create. ¿Sí? O si no drop, o si no delete, o si no insert, o varias de ellas separadas por coma. Create, coma drop, coma delete, coma insert, coma select. ¿Sí? Todas separadas por coma. Entonces le estoy dando permisos a esas instrucciones. ¿Sí? También entonces, como les dije, aquí el nombre de la base de datos a la que le voy a dar permiso y el nombre de la tabla. Puedo darle permiso a una sola tabla, ¿sí? O puedo darle permiso a todas las tablas de una base de datos. O todas las bases de datos y todas las tablas. ¿Sí? Y aquí siempre tengo que colocar entonces el nombre del usuario. ¿Qué usuario le estoy dando esos permisos? Bien, pero así como yo le otorgo permisos con la instrucción grant, también hay otra instrucción entonces para quitarle permisos. ¿Sí? La instrucción para quitarle permisos es revoke, que básicamente es como revocar. Tiene la misma sintaxis anterior, por lo menos acá al principio. Aquí le colocamos qué es lo que voy a revocar. Si le revoco todos los permisos, le revoco solo el create, le revoco el drop. ¿Sí? Entonces, lo que se puede hacer, la pregunta que me hacía Javier es, yo puedo darle todos los permisos con al privilege y después vengo y le revoco y le quito este que dice grant option, que es el que le permite crear otros privilegios. ¿Sí? Entonces yo le doy todos los permisos, pero después vengo y lo revoco el grant option y ya él no puede crear más usuarios y no puede crear permisos. Puede hacer todo lo demás, pero no puede crearlos. Entonces, quizás me salga más fácil otorgarlos todos y quitarle los pocos que no quiero que tenga. ¿Sí? Eso ya depende del administrador de la base de datos cómo lo va a hacer. Pero la instrucción para revocar sería colocar aquí a qué quiero revocarle, a qué base de datos, a qué tabla, y en vez de to, ahora es from, aquí es la única diferencia en esta instrucción, y el nombre del usuario. ¿Sí? La única diferencia en sintaxis es que para otorgar los permisos es to y para revocar es from. Bien. Y una instrucción para que yo pueda verificar qué permisos tiene un usuario es show grant. ¿Sí? Yo le digo show grant for, le digo el nombre de usuario y él me dice, y él me lista todos los permisos que ese usuario tiene. ¿Sí? Ahora vamos a hacer una práctica de todo el ciclo, digamos, en MySQL, pero esta instrucción me va a desplegar entonces que ese usuario qué permisos tiene. Y si de alguna manera ya quiero borrar por completo el usuario, ya no lo voy a usar, ya él se fue de la compañía, entonces le doy drop user, el nombre del usuario, arroba el nombre del servidor, que en este caso usamos el localhost. ¿Sí? Una pregunta curiosa con esa última instrucción del drop, que también dice que permite eliminar usuarios. No creo. ¿Se Pero si permite? nosotros, esa que permite borrar usuarios, Exacto. no creo. Pero si nosotros lo damos creamos un usuario y le damos los mismos privilegios que tiene el administrador, él no puede borrar el usuario administrador, ¿cierto? No, el usuario administrador no debería poder borrarlo. Ok.
vale, El entiendo. usuario administrador no debería poder borrarlo porque ese, inclusive hay digamos, si él tiene por lo menos cuando tú haces la instalación, tú tienes el permiso de root. Cuando instalas, el único permiso que tienes es el root. Ese es el administrador total, completo. El root no se puede borrar, digamos. ¿Sí? Entonces, si yo hago el administrador, normalmente es el que tiene el permiso de root. No puedo borrar el permiso de root. ¿Sí? Lo puedo traspasar, lo puedo cambiar del password, pero el permiso de root normalmente no se va a borrar. Ok, vale. Bien, entonces vamos a irnos a la base de datos. Déjenme dejar de compartir para compartir pantalla ahora con el MySQL. Bien. Entonces, lo primero que voy a hacer, entonces, es la instrucción que habíamos indicado. Voy a crear un usuario nuevo, ¿sí? Entonces, estoy aquí. Voy a ampliar un poco. Y la instrucción entonces es create user. Ya habíamos dicho. Entonces, le voy a colocar mvero, ¿sí? Ese es el nombre del usuario, arroba. No, esto va en comillas simples. Arroba el nombre del servidor. En este caso, el servidor nosotros es localhost. Bien, voy a colocar mvero aquí en minúscula para tratar de no equivocarnos cuando vaya a entrar. Bien, entonces identified, aquí nos ayuda el Workbench by, y aquí entonces entre comillas simple también el password. ¿Sí? Vamos a colocar el clásico 12345 12345. Bien, entonces con esta instrucción lo que voy a hacer es crear el usuario, ¿sí? Y su respectivo password. Bien, vamos a ejecutarlo. A ver, me ha fallado. Dame un segundo para ver qué falló. A ver. Arroba localhost. Déjame revisar. Identify by. Y el password. Yo debería tener el permiso de root de esto. Sí, el usuario. mvero. Déjame ver, no vaya a ser que ya yo lo creé así. mvero 1 voy a colocar. Sí, el problema es que ya mvero ya lo había creado anteriormente. Sí, entonces le cambió el nombre nada más para que no me moleste. Entonces el nuevo usuario es mvero 1 y el password 12345. Entonces ese es el usuario que acabo de crear, se llama mvero 1. Bien, ahora vamos a darle entonces algunos privilegios con la instrucción grant. ¿Sí? Y voy a darle todos los privilegios. ¿Sí? Pero le voy a dar los privilegios solo en una base de datos. Le voy a dar los privilegios en esta base de datos 2. Fíjense que yo tengo varias bases de datos. Aquí hay varias, como unas 8 o 9. Le voy a dar solo en esta. ¿Sí? Los demás no le voy a dar permiso, solamente en una sola base de datos. Entonces, para eso yo le voy a decir, te voy a dar permiso en database 2. ¿Sí? Y en todas las tablas. Con este asterisco le acabo de decir todas las tablas, pero yo podría irme a ver qué tablas tiene y digamos que solo quiero clientes, le podría aquí colocar clientes. ¿Sí? En este caso, él podría darle permiso, voy a terminar, voy a colocar aquí to, y tengo que decirle a quién es que le estoy dando esos privilegios. Voy a copiar exactamente aquí lo mismo acá. Bien,
ahorita yo solamente le estaría dando todos los privilegios para una tabla. Claro, él podría borrar la tabla, él podría borrar datos, él podría insertar datos, él podría hacer select, porque yo le estoy diciendo todos los privilegios. ¿Sí? Bien, voy a darle a todas las tablas para no ser tan excluyente acá. Selecciono, ejecuto, y aquí entonces dice que ya MBero1 tiene todos los privilegios para Database 2, que es esta base de datos que tengo acá. ¿Sí? Bien. Para probar esto, yo voy a tener entonces que irme acá a la opción, a la casita, digamos, aquí al Home, y intentar ingresar aquí. No, disculpe. Tengo que intentar ingresar. No, tengo que hacer una nueva. Voy a hacer una nueva conexión. O editar, voy a editar esta conexión. Aquí entonces con MBero1 entro. ¿Sí? Y aquí le voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5. Él dice que está correcto. Yo la voy a cerrar y voy a entrar. Fíjense entonces, acá lo importante es que él me da solamente una base de datos. Acabo de entrar con MBero1 y solo me da permisos de una base de datos. Aquí pareciera que fueran más, pero en realidad es una sola base de datos con sus tablas, con sus vistas y todo. Entonces yo solo voy a poder acceder a estas tablas, a estas vistas, a estos store procedures que están aquí, de una sola base de datos, porque eso fue lo que yo le dije, ¿verdad? Entonces me está dando privilegios totales sobre esta base de datos. Bien. Cierro acá y sigo entonces con este usuario que es el usuario administrador. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro con la creación de usuarios y los privilegios? Creo que sí. Creo que sí. Bien, ahora digamos que ya no quiero que él tenga todos los permisos, entonces yo puedo usar la instrucción revoke, que es revocar, como le había dicho anteriormente, y le puedo decir, ¿sabes qué? Está bien, tienes privilegios sobre esa base de datos, pero no quiero que borres, no quiero que hagas drop. ¿Sobre qué base? Ok, sobre la misma que te dije hace un momento. Sobre esa base de datos, sobre todas las tablas, yo no quiero que puedas hacer drop. Entonces, tendría que ejecutar esta instrucción y aquí yo le estaría revocando el acceso a que él pueda hacer drop. O sea, él no me va a poder borrar, ¿sí? La tabla. Inclusive, puedo colocarle aquí que tampoco pueda borrar. ¿Sí? No me acuerdo bien si puede hacer dos ejecuciones. Vamos a ver. Sí, aquí son dos ejecuciones. Fíjense entonces que aquí ya le quité el permiso, él va a poder entrar, pero no puede hacer drop a ninguna de las tablas de esa base, ni puede hacer delete. ¿Sí? Con eso, el administrador de la base de datos está garantizando de que esta persona por lo menos no pueda borrar los datos. ¿Sí? Ahora, sí puede hacer update. O sea, todavía puede hacer daño de alguna manera si no tiene el control, si no sabe hacerlo. ¿Sí? Pero ya le acabo de quitar el acceso de que pueda hacer drop y a que pueda hacer delete. ¿Sí? De hecho, a los nuevos programadores le dan acceso restringido precisamente porque todavía no se sabe si manejan totalmente todas las instrucciones correctamente. Entonces, el administrador de base de datos, con todo y que supuestamente le va a dar un acceso a una base de datos que no es la producción, es un acceso a una base de datos que puede hacer de prueba, que puede hacer de test, que puede hacer de pruebas
integrales o pruebas individuales. Entonces, igual yo puedo ser que le quite porque tampoco quiero que me dañe la base o que me borre los datos, ¿sí? Entonces, aquí yo administro cómo le puedo quitar privilegios, dar y quitar privilegios. Bien, y para ver entonces cuáles son los privilegios que tiene este nuevo usuario, yo puedo entonces colocar la extensión show que habíamos visto. Show grants, que es qué permisos tienes. ¿Quién? Bueno, este usuario. ¿Sí? Aquí es for. Bien, fíjense entonces que aquí nos da una lista bastante grande y nos dice, bueno, este usuario, MBeiro1, tiene usuario para acceso para select, para insert, para update, para create, reference, index, alter, create, create temporal tables, o sea, crear tablas temporales, lock tables, execute, create view, show view. Obviamente los permisos son muchísimos, pero dentro de todos estos permisos lo que sí no va a tener es ni drop ni delete, porque nosotros se los quitamos, ¿ya? Entonces uno puede quitarle los permisos que quiere y después verificar si efectivamente esos permisos ya no los tiene ese usuario. ¿Sí? Quedó claro entonces cómo crear un usuario, cómo otorgarle permisos y revocarles permisos. ¿Sí? Entonces, este usuario solamente va a poder ver una base de datos porque eso fue a lo que le dimos acceso. Bien. Volvamos entonces a la presentación. Déjame ver si refresca. No. Bien. Bien, como todo tema de seguridad, obviamente nosotros debemos poder hacer backup de la base de datos. Es uno de los conceptos de seguridad más importantes dentro de la base de datos. Yo tengo que poder hacer backup, no solo diariamente, sino en ocasiones cada par de horas, ¿sí? Dependiendo de la información qué tan valiosa o qué tanto ingreso de información tenga, yo tengo que entonces controlar mi backup, ¿sí? Yo tengo que hacer entonces backup periódicamente. Hay accesos obviamente para hacer los backup automáticos. Sin embargo, hoy nosotros vamos a aprender a hacer un backup a alguna base de datos MySQL de manera manual. También se hace por algunas instrucciones con algunos comandos automáticos del Windows para que lo haga en las noches, en la madrugada o bueno, a la hora que se le disponga. Pero vamos a aprender entonces a hacer un backup y una restauración de una base de datos por medio de MySQL. Bien, vamos a la base de datos. Bien, aquí estamos. Bien, para hacer un backup de la base de datos, entonces yo me voy a ubicar. Me voy a ubicar en la parte de administración. Aquí a la izquierda, déjenme ver si se lo subrayo. Aquí le puse administración y me aparecen entonces todas las opciones de administración. ¿Sí? Entonces, de ahí le voy a dar a donde dice Data Export. Y me va a presentar entonces la imagen que vimos en la diapositiva. En el lado izquierdo me van a aparecer las bases de datos que tengo en mi servidor. Recuerden que todo siempre se va a manejar por servidor. Yo estoy en este servidor, tengo esta cantidad de bases de datos y yo le tengo que decir, bueno, ¿a cuál base de datos le quiero hacer un backup? ¿Sí? Vamos a decir que en este caso la voy a hacer a esta. Y la cliqueo. Aquí aparece entonces el listado de objetos que tiene en esa base de datos. Aquí están todas las tablas. ¿Sí? Están todas las tablas. Las vistas, los procedimientos, todos los objetos que yo creé están aquí. Bien. Yo obviamente puedo seleccionar unas y otras, pero no tiene sentido. Normalmente uno quiere seleccionar todo. Bien, aquí esta parte es importante.
Yo puedo hacer backup solo de datos, es esta. Es lo que tradicionalmente harías si ya tienes una base de datos corriendo, no estás haciendo modificación de estructuras. Eso quiere decir que no estás creando tablas nuevas, no estás borrando tablas, solamente estás ingresando día a día datos porque es una base de datos de producción que nadie está creando tablas, sino ingresando más datos. Entonces tú puedes crear solamente un backup de datos, ¿sí? Eso quiere decir que aquí solamente se va a llevar la información que tengan las tablas. No va a llevarse la estructura, ¿sí? Bien, eso es esta opción, Data Only, o también está la instrucción DOM Structure Only. Eso quiere decir que no se va a llevar los datos, solamente se va a llevar la estructura. Es como si yo quiero la base de datos limpia, sin nada, sin datos. Entonces le hago un DOM Structure Only y me estoy llevando solamente la estructura. Eso me va a traer todos los create tables, todos los create view, todos los create store procedure, toda la creación de las estructuras, tal como está hoy en día. Pero normalmente para hacer un backup completo, entonces ustedes van a seleccionar DOM Structure and Data. O sea, me voy a llevar toda la creación de las tablas, pero también me voy a llevar los datos, ¿sí? Bien, entonces este es el que Una pregunta, normalmente profesor. deberían tener. Sí, dígame. ¿Qué era la opción que había en el medio, la de nada más llevarse los datos? Sí, que dice Data Only, solo se lleva los datos. Y cuando lo va a restaurar, él cómo hace para, si no, no sé, si no hay una base, vamos a decir, si voy a necesitar clonar esa estructura de tablas en otro lado. No, ¿Cómo cuando tú haría en te ese? llevas los datos es porque se asume de que tú ya tienes un backup de la estructura y que tú, en algún momento que pase algo, ya tú tienes la estructura, tú creas la estructura y le caes encima con la data. O sea, ¿qué pasa? Imagínate que tú tengas una base de datos que nadie puede crear una tabla, tú le quitaste los permisos para que nadie cree una tabla porque esa base de datos ya maneja toda tu producción, tu facturación, tus clientes, maneja todo y tú nadie esté tocando eso. Ya tú tienes una estructura, un backup de tu estructura, lo sacaste, digamos, desde hace 3 años. Tú tienes tu backup de tu estructura. Entonces tú dices, ¿para qué voy a traer el backup de la estructura si ya yo tengo mi estructura creada? Entonces, para que sea un poquito más liviana, solo quieres la data, porque la data sí la necesitas, porque la data la estás insertando todos los días. Todos los días te están insertando facturación, todos los días te están ingresando en clientes, te están ingresando pagos, te están ingresando ventas, comisiones. Entonces, tú necesitas la data. La data sí la vas a necesitar. Así que muchos lo que hacen es crear un backup solo data, ¿sí? Porque para ello eso es lo importante. La estructura ya la tengo. O sea, en ¿sí? teoría, nada más este es un backup de los inserts. Un backup de todos los insert que tú puedes programar para que solo traiga insert. Eso se llama un backup progresivo o escalonado. O sea, ¿qué va a hacer él? Solo va a traer los insert desde la última vez que hizo backup hasta acá. Entonces, obviamente va a traer poco. Pero los backups normal te traen toda la data. Pero también puedes hacer los backups entonces incrementales, que él va a traer entonces, digamos, todo lo del día de ayer a hoy, hasta en este momento, y te trae toda la data. Así tú te estás trayendo solamente la información nueva. ¿sí? Entonces, muchas empresas lo que hacen es solamente traen lo incremental, lo que se está haciendo nuevo, y después, digamos, a final del día, se traen un backup completo de toda la data. ¿no? Si uno tenía una base de datos, vamos a decir, la de, un ejemplo, una de prueba, y uno necesita que esa base de datos se le hicieron modificaciones, se le hicieron una serie de alteraciones, y uno necesita que esos alter y todas esas cosas estén en producción. ¿Cómo sería ahí en ese caso? O sea, ¿cómo me llevaría todas esas nuevas instrucciones que le apliqué ya a la base de datos, que en teoría es la misma que la Lo de que pasa es que, mira, producción? el ambiente normal, cuando tú estás ya en producción, tú tienes tu base de datos de producción, tienes una base de datos de prueba, tienes una base de datos de desarrollo, inclusive tienes una base de datos de test que digamos que es a nivel de una prueba ya de usuarios finales o usuarios que tengan un poquito de conocimiento. Pues entonces, por lo menos tienes que tener 3, una de desarrollo, una de pruebas y la de producción. La de prueba, por lo regular debe ser igual a la de producción en la estructura.
Pero pasa mucho que los programadores en su base de datos de desarrollo van creando cosas y cuando pasan a la prueba, entonces se traen la estructura nueva para que la prueben, sale mal o sale bien, pero dejaron esa basura ahí o esa estructura nueva en prueba. Entonces se va dispersando, se va separando la base de datos de producción, la estructura de producción con la estructura de prueba se va separando, o sea, se va haciendo diferente por alguna razón. Entonces, ¿qué se recomienda? Cada cierto tiempo, tu base de datos de prueba, tú tienes que eliminarla y copiarte la de producción nuevamente, ¿sí? Entonces, para que vuelva a tener una copia de producción y empiecen a hacer los datos de ahí, o sea, tus pruebas de ahí. Porque tú no puedes dejar que una base de datos de prueba tenga mucho tiempo de diferencia con la de producción, porque empieza a pasar eso. La de desarrollo, obviamente, como tiene tantos desarrollos de programadores, dependiendo de cuántos programadores sean, se va a ir separando porque van creando tablas, vistas, para ver mientras que van haciendo sus desarrollos. Pero la de prueba, cada cierto tiempo, uno tiene que ir restaurando producción en pruebas para que pruebas se mantenga lo más cercano a producción posible. Si en tu empresa, digamos, llega y la base de datos de pruebas tiene 3 años de diferencia, que la última vez que hice una restauración de producción a prueba, tiene 3 años, te aseguro que tu base de datos de prueba ya es otra cosa, ya es completamente diferente a tu base de datos de producción. Tiene similitudes, obviamente, pero tiene muchas cosas que han venido desarrollando y no se va borrando. Entonces, lo recomendable es cada cierto tiempo que esa base de datos de prueba se marche, porque en realidad son pruebas, no debería, por lo menos deberían terminar todas las pruebas, finiquitarlas, documentarlas, borrarla, pasa a producción y las nuevas pruebas que se hagan en esta nueva base. ¿Sí? Así es lo que normalmente se hace. Vale, me queda claro, bro. Sí, entonces, ok, listo. Normalmente el que ustedes deben seleccionar es este que dice DOM Structure and Data. O sea, ahí te está llevando la estructura y los datos. O sea, todo. Eso sí va con todo, toda la base de datos. Entonces, normalmente esto es lo que uno selecciona. Aquí te dice dónde la va a colocar. ¿Sí? En este caso, digamos que en Document DOM y le pone la fecha. Tú puedes cambiarle el nombre aquí sin problema y puedes cambiarle también dónde la vas a ubicar. O sea, ahí no hay tema. Entonces, ya lo único que tiene que hacer uno aquí entonces es irse a la parte de abajo. Lo malo es que aquí esto hay que estar manejando porque el botón se queda aquí abajo, se queda un poco... bien, aquí dice, hay unas opciones aquí que vamos a marcar que dice DOM. Dice que también se lleve, exporte los procedimientos y las funciones. Eso lo puedes hacer. Estos procedimientos y funciones. Los eventos y los triggers. Entonces, si tú quieres llevarte todo eso, le tienes que dar clic aquí para que él se lleve todo eso también, sin ningún problema. Puede hacer la exportación por separado, digamos. Aquí es un solo archivo y aquí es en una carpeta. Yo normalmente lo recomiendo en un solo archivo. Aquí, en un solo archivo. Ahí está todo en un solo archivo. Bien, voy a dejarlo acá. Bien, entonces ya nada más hay que darle aquí Start Export y él entonces hace el backup. Esta base de datos obviamente es para pruebas. He venido haciendo aquí pruebas con ustedes. Es muy pequeña, así que son segundos. Si es una base de datos ya que ya tiene un tiempo, tiene mucha información, se va a demorar unos minutos. Tradicionalmente no debería demorar tanto, pero siempre va a depender la cantidad de datos que ustedes tengan. Entonces, con eso se hizo ya un backup. ¿Sí? Vamos a ver si consigo vamos a ver las carpetas. Aquí creo que en Documents, DOMS. Aquí está, es la que acabo de hacer. Fíjense a las 7:55. Sí, voy a abrirla para ver qué es lo que tiene. Lo voy a abrir directamente al Workbench, ¿sí? El Workbench. Vamos a ver entonces al Workbench. Aquí está, es la que acabo de restaurar. Abrió una carpetita nueva. Fíjense que lo que tiene primeramente son la creación de las tablas. Mira, aquí
creación de la estructura, ¿sí? De categorías, luego la creación de clientes. Fíjense, aquí tiene la creación de clientes, digamos, acá en los clientes se puede ver bien. Aquí crea los clientes o la estructura de clientes con sus llaves y todo. Y aquí tiene el insert con todos los clientes. Solamente que como es un backup, obviamente no necesita que sea muy estético y lo va colocando, fíjense, hacia la derecha, va colocando todos los clientes. ¿Sí? Entonces, si fueran miles, los coloca aquí hasta donde le dé chance y de ahí sigue hacia abajo, ¿no? O sea que no lo va a tener muy estructurado así como nosotros normalmente lo queremos ver, sino que él lo va haciendo en una sola instrucción muy larga. Entonces aquí ya tienen, digamos, toda la estructura de toda su base. Productos, proveedores, todo está aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo restaurar esto? Muy fácil. Ustedes entonces aquí, digamos, yo voy a estar en este servidor, puedo crear un esquema nuevo, pongo crear esquema, pongo nueva base, ¿sí? Aplico, la creo, ¿sí? Nueva base, aquí está, yo le doy doble clic para que esté negrita, y lo que hago es traerme todo esto aquí, la pego, bien, y solo genero, o sea, o la corro, por decirlo así. Y ella entonces, fíjense aquí, está haciendo todas las instrucciones y ya acabó en unos pocos segundos. Mi nueva base, que es esta, yo voy a refrescarla. Y esta base entonces ya ahora tiene todo lo que tiene o lo que tenía la Database 2. Tiene todas las tablas, fíjense, ahí están las tablas, ahí están las vistas. ¿Sí? Entonces, es muy sencillo hacer un backup en MySQL. Ahí está, se crea un archivo plano, ustedes lo ejecutan acá en una nueva estructura y listo, tienen otra base de datos completamente igual o un espejo de lo que tenían en la otra. ¿Alguna pregunta con la creación del backup y la restauración del backup? Pero bueno. No, no es. Seguimos entonces. Vamos. No sé dónde se me quedó la... Aquí. Bien, vamos a confección de vistas. ¿Sí? Bien. Las vistas son objetos que ustedes van a crear en la base de datos. ¿Sí? Son tablas virtuales, es decir, son tablas que no guardan ningún dato propiamente dentro de ellas, solo muestran datos que están almacenados en otras tablas físicas y reales. ¿Sí? Digamos, en este ejemplo, la vista aquí está, y la vista lo que hace es tomar información de diferentes tablas, ¿sí? Como un query, básicamente es como un query, solamente que él se crea como un objeto dentro de la base de datos. ¿Sí? Los queries, ustedes estuvieron viendo, hacen queries, ustedes los consultan y lo único que él te trae es información. Pero no se queda almacenado en la base de datos ese query que tú haces. Ya cuando tú cierras tu lugar donde estás haciendo el trabajo, básicamente se te pierde el query. Entonces, la vista se queda ese query almacenado con un nombre que tú le vas a dar y a la vez tú puedes colocarle a esta nueva vista o que es como si fuera una tabla temporal, nombre a cada una de las columnas indistintamente de cómo se llame en su respectivo tabla original. Digamos, esta era de aquí, este era de acá, este sale de aquí, este sale de acá. ¿Sí? Entonces, es un reflejo de los datos que están en otras tablas, pero a la vez
para la base de datos es como si fuera otra tabla, una tabla temporal. Y puede llamarse con diferente nombre cada una de las columnas. Lo que hace esto es que cuando alguna empresa que va a trabajar con la empresa donde yo tengo mi base de datos, digamos, yo administro la base de datos, y una empresa dice, bueno, yo tengo este software y ya la gerencia dice que este software va a funcionar con nuestra base de datos, pero ese software solamente va a desplegar la información en Internet para poder que otros clientes puedan ver nuestros productos. O nos solicitan para que pueda integrarse con un banco. Y bueno, para que sea más ágil y nuestros clientes puedan pagar más fácil y todo. Normalmente entonces se trabaja con otros outsourcing, pues, o con otras empresas. Entonces tú dices, bueno, listo, ¿qué quieres? Bueno, yo necesito que tú me des el nombre del cliente, su cédula, o sea, te van a pedir una serie de informaciones. Y tú dices, ok, listo, yo te las voy a proporcionar. Pero ¿qué haces? Vas a crear una vista, ¿sí? Para proporcionarle esa información. Entonces, a las columnas tú le vas a poner como tú quieras. Así que le pones A, le pones B, le pones C, le pones D y le pones G. ¿Sí? Aunque acá se llama código de cliente, nombre, edad, género, tú le pones acá el nombre que quieras y eso se lo mandas entonces al outsourcing para que él tenga la data. Ahí está la data, pero yo te puse el nombre que yo quise. ¿Para qué? Para que yo no quiero que tú veas cómo se llaman mis tablas. Yo no quiero que tú veas cómo se llaman mis campos. Yo te voy a dar unos campos, te di una vista y la vas a consumir. A la vez, él no puede insertar información porque es una vista. Una vista nada más es un reflejo de tablas reales que yo tengo. ¿Sí? Entonces, básicamente, para eso se utilizan las vistas. Tiene muchas ventajas, ¿sí? Y estas son las diferentes ventajas que tiene la utilización de vistas, ¿sí? El control de acceso, ¿sí? De una tabla real se puede escoger qué información específicamente se desea compartir con otros usuarios. Otra es mejorar rendimiento. Se pueden crear queries o consultas a partir de vistas, ¿sí? Que han sido extraídas por algunos celes complejos, ¿sí? Yo puedo hacer una extracción de información de tablas complejas, que son 7 tablas unidas, las genero en una sola vista y ya después solo consumo la vista y ya no tengo que estar haciendo ese query tan grande porque ya la vista tiene la información. Las pruebas seguras también es otra ventaja. Las vistas ofrecen un entorno de tablas de prueba para los desarrolladores ofrezcan su información real. Reutilización de consultas, ya que él queda alojado en la base de datos, ya no tengo que hacer nuevamente el query. Y el mantenimiento de la integridad al crear aplicaciones que utilicen vistas en vez de tablas reales, se garantiza que dicha aplicación no rompa cuando se realicen cambios de estructura. Claro, como son en realidad un reflejo de las tablas reales, a las tablas reales, aunque le sucedan algunos cambios, mi vista se mantiene íntegra. Esas son las ventajas entonces de las vistas. ¿Cómo crear vistas? Bueno, la instrucción o la sintaxis para MySQL es create. Obviamente estamos creando un objeto. El objeto se llama vista, así que es create view. Esta es la creación de una vista. El nombre que ustedes le quieran colocar a la vista, ¿sí? Y después la palabra as y el query. El query que ustedes hacen, digamos que ya saben hacer hoy, ya lo han estado viendo en los talleres, ese query, un query tal cual simple. Lo importante es que la ejecución de ese query debe llevar los nombres que ustedes quieren que va a llevar la vista. Digamos, en este caso, la vista va a tener estos campos, ¿sí? Por lo cual, digamos que este que se llamaba nombre no podría salir igual porque entonces tendría 2 campos con el mismo nombre. Entonces, por eso le pusimos un alias aquí que se llama departamento. De esa manera, entonces ya no rompe con ese problema que tiene las vistas, que cada campo obviamente se tiene que llamar diferente. Bien, entonces, esto es la creación de una vista. Cuando la vista ya esté creada, esto se almacena en la base de datos y ya se va a llamar entonces nombre vista. ¿Cómo yo la puedo consultar? Entonces hago esto, hago un select, fíjense como ya lo conocemos hoy, consultando el nombre, el apellido, el salario, pero ya de una tabla, ahora de nombre vista.
¿Quién es nombre vista? Bueno, lo que hicimos nosotros acá arriba. Un select, nombre, apellido, salario, from nombre vista, where salario es menor que 1000. Se utiliza tal cual como si fuera una tabla. Fíjense que aquí es como si fuera una tabla más, pero en realidad es una vista. ¿Sí? Bien, vamos a hacer entonces una práctica con Solo se pueden hacer consultas entonces en la vista, no se puede hacer update ni nada de eso. No, no se puede hacer update. Para las vistas nada más es para hacer consultas y almacenarlas para luego utilizar ese resultado. Bien. Ok. Bien, voy a abrir una nueva, voy a irme a test. Bien, y como dijimos, para crear una vista, create view. Bien. Entonces, voy a colocarle, por tradición le pongo VW, que es, digamos que es las siglas de vista, y le voy a poner empleados. Bien. Ahí está, as. Y aquí entonces voy a hacer mi instrucción. No me acuerdo muy bien las tablas acá, pero vamos a poner empleados. Primero voy a hacer las consultas a ver si... Ok, empleados. Y creo que hay una departamentos. Sí. Bien. Entonces, voy a unir empleados. Le voy a poner EMP y departamentos. Le voy a poner DEP. DEP. Y como saben, entonces lo primero que tenemos que hacer es unir esas dos por el campo que obviamente las une. En este caso ya sabemos que es CopDepto. La acabo de verificar, obviamente porque no me acordaba. Entonces aquí yo puedo decir, bueno, yo quiero el nombre del empleado. Quiero el apellido del empleado. Quiero el salario. Y del departamento quiero el nombre. Y del departamento quiero el gerente. Creo que también tenemos gerente. Ajá. Bien, digamos que en este punto yo podría tener aquí punto y coma al final. Yo con esto ya puedo crear una vista. Solo que tengo un problema. La vista la voy a correr así, pero yo sé que me va a salir un error. ¿Por qué? Porque aquí tengo, él va a colocarle a esta columna la palabra nombre y a esta columna la palabra nombre. Entonces, como él va a crear una estructura a partir de mi query, él va a intentar colocarle a los dos campos, le va a poner nombre. Entonces él va a decir, hey, aquí no puedo hacerlo. Tienes que cambiar el nombre a alguno de los dos porque si no, no lo puedo crear. Vamos a ver. Digo, eso es lo que digo yo. Vamos a ver qué dice el gestor. ¿Sí? Voy a correrlo. Bien, aquí dice, bien, el mensaje, bueno, está bastante claro. Dice, error, duplicate, column name, nombre. ¿Sí? Ahí incluso me dijo cuál es el campo que le está molestando. Tengo nombre y nombre. Entonces, al de aquí le voy a poner, voy a bajarlo, voy a poner departamento como alias. Y a este le voy a poner, no, le voy a dejar nombre. ¿Sí? Entonces, ya él aquí me va a poder entonces hacer la vista. Fíjense aquí, ya la hizo. Bien, entonces mi vista ya me va a aparecer, aquí ahí tenemos un problema con esto. Aquí me aparece en mi lista. Déjame refrescar. Y aquí está, esta que acabo de crear, VW empleados. ¿Sí? Es esta que está aquí. Bien, ya la hice. Ahora ya está almacenada en la base. Entonces yo puedo consumirla. ¿Cómo la consumo? Me voy aquí a otro lugar donde voy a hacer un select y la utilizo como si fuera una tabla. ¿Sí? Select asterisco from
WW empleados. Y fíjense entonces que ya me da las respuestas o todo como si fuera una tabla, pero no está ocupando espacio con los datos porque en realidad no lo es. Lo único que hace es un query almacenado ahí y lo ejecuta. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo quería buscar el gerente, cuál es el nombre de un empleado y su gerente, yo tenía que hacer todo el query. Imagínense hacer un query entonces con 4, 5, 6, 7 tablas y que cada vez que yo quiero buscar una información tengo que hacer toda esa unión de tablas. Entonces, si yo tengo vistas con esa información, yo la coloco aquí, digamos, vista con mi producción, vista producción diaria. Entonces ya yo no tengo que estar uniendo clientes, ventas, empleados, comisiones, no tengo que estar uniendo nada de eso porque ya lo tengo todo, ejecuto mi vista y ya yo tengo mis ventas diarias, ¿sí? Porque es un query que ya tengo preelaborado, por decirlo así. Y lo bueno es que si yo quiero, ok, déjame ver entonces, yo quiero ver el nombre del empleado, el salario y el gerente, pero solo cuando el salario sea mayor o igual a 1.200. ¿Sí? Entonces, digamos, aquí está bastante fácil el query y ya me sale entonces quién es el empleado, quién es su gerente. ¿Sí? Inclusive, puedo poner en qué departamento trabaja. Departamento. Ya está. Katia gana 1.200, trabaja en ventas. Irving, 1.200, trabaja en cobros. Y estos son sus respectivos gerentes. ¿Alguna pregunta con las vistas? Voy a colocar acá para el video la ejecución de la vista. Digamos, y aquí abajo, aquí creé la vista y aquí está la ejecución de la vista. ¿Sí? Como todos los objetos que están en la base de datos, si yo intento crearlo con el mismo nombre, me da error, porque ya está creado. O sea, si yo quiero hacerle un cambio a esta vista, o hago Alter View para modificarlo, o borro la vista y la creo de nuevo. ¿Sí? Recuerdo que con la vista es mucho más simple porque yo no puedo hacer delete de los datos. ¿Sí? Si yo soy un programador nuevo y me dan todo en vistas, yo voy a poder hacer varios select, pero nunca voy a poder hacer un delete, porque cuando intento hacer delete sobre una vista, me va a decir que no puedo, porque la tabla no, o sea, en realidad no tiene, la vista no tiene los datos que ahí refleja. En realidad es una vista, como dice ahí. ¿Sí? Es una visualización nada más. ¿Sí? ¿Consultas? No, está claro. Bien. No, Me no. agrada que esté claro. Una vista al final es algo visual, ¿no? Sí, es la visualización de los datos, pero como ustedes lo intentaron crear, como ustedes lo quieran estructurar. Claro. Bien, perfecto. Vamos entonces con Store Procedure. El último tema que vamos a ver el día de hoy. Y es parte de lo que ustedes van a tener en su proyecto final, que ahora vamos a explicar tanto el parcial como el proyecto final. Y el Store Procedure también va a ser parte de él. Bien, Store Procedure. Store Procedure en realidad, bueno, son procedimientos almacenados. Store Procedure es en inglés o procedimientos almacenados en español. Se conocen como SP. Cuando ustedes hablan, búscate el SP, no sé cuál, Store Procedure se conoce tradicionalmente como SP. Es un procedimiento almacenado. No es más que una porción de código donde puedes guardar y reutilizar. Es útil cuando repites las mismas tareas varias veces, siendo un buen método para encapsular el código, al igual que ocurre con las funciones. También puede aceptar datos como parámetros, de modo que actúe en base a estos. Para poder crear un store procedure, un procedimiento almacenado, es necesario tener los permisos de insert y de delete sobre la base de datos. Ya habíamos visto el tema de los permisos, o sea, tienes que tener permiso allí para poder entonces crearlo. La sintaxis para crear un store procedure, bueno, es create, ya tradicionalmente lo hemos visto. En vez de vista, ahora es procedure, ¿sí?
create procedure, y el nombre del procedimiento, ustedes lo ponen como quieran, as, y la sentencia, y luego, digamos, ya culmina. Ahí, en realidad, en MySQL hay que usar begin y end. Eso lo vamos a ver ahora. Aquí con as creo que es para SQL Server. Luego utilizas entonces el nombre del procedimiento con parámetros o sin parámetros, dependiendo de cómo lo creaste, y se ejecuta la acción que vas a hacer en el procedimiento. ¿Sí? Lo dejé muy simple, pero puede ser que no lo sea tanto. Vamos a verlo ya en ejecución. Voy a abrir una nueva pantallita. Bien, entonces los store procedure, ¿sí? Store procedure, en realidad es un programa, ¿sí? Son programas que ustedes pueden hacer dentro de la base de datos, ¿sí? Entonces, no es una vista, porque la vista es solo un select, es códigos que ustedes pueden crear, todos los códigos con SQL, con lo que hemos venido aprendiendo, con insert, con update, con delete, con select, con esas instrucciones que han venido aprendiendo, todas utilizadas dentro de un solo programa, ¿sí? Entonces, un store procedure en realidad es un programa, ¿sí? No es más que un programa que va a ejecutarse siempre de manera secuencial según el orden que ustedes le coloquen en su programa, ¿sí? Entonces, la instrucción comienza con create, ¿sí? Procedure, y el nombre del SP o del store procedure que ustedes quieran llamar, digamos. Yo voy a hacer uno que se llame ajuste salarial, ¿sí? Es el nombre que yo le puse a mi SP. Abro paréntesis, ¿por qué? Porque voy a enviarle parámetros. Los procedimientos almacenados, así como si fueran unas subrutinas en programación, pueden recibir parámetros, ¿sí? Es como si fueran una función o una subrutina. En este caso, yo voy a decirle que necesito, el primer SP que voy a hacer es SP ventas. Ventas por fecha. Bien, entonces aquí voy a colocar los parámetros que necesito. Necesito una fecha inicial y va a ser de tipo date. Y necesito una fecha final y va a ser de tipo date también. Aquí entonces un begin, un end. Y esta digamos que es la estructura para crear entonces nuestro procedure. Create con el nombre que quiero, create procedure, el nombre que quiero, parámetros si los lleva, puede llevar 2 parámetros, 3 parámetros, 5 parámetros, lo que ustedes quieran, o sin parámetros. O sea, ya va a depender de lo que ustedes quieran. Este SP yo lo que quiero es que me dé las ventas de una fecha inicial a una fecha final, ¿sí? Sin tener que hacer el query, porque es como si fuera una vista, yo puedo ejecutarlo y él me va a traer la información. Si quiero que haga actualizaciones, la va a hacer también, ¿sí? Pero también puedo hacerlo muy simple, como si fuera una vista. Bien. Entonces, voy a hacer aquí, voy a buscar la tabla de ventas. No me equivoco, hay una tabla de ventas aquí. Sí, sí me equivoqué. A ver. Sí, aquí no tengo ventas. Déjenme dar un vistazo aquí. Entonces me voy a mover a esto. Ok, aquí sí, hay ventas. Bien, hay ventas. Bien, ya la vi. Fecha. Bien, digamos que yo quiero hacer un store procedure para ver unas ventas o las ventas desde una fecha inicial hasta una fecha final. Bien, entonces yo puedo hacer aquí. Select asterisco from ventas, where. Y entonces yo puedo utilizar estos parámetros iniciales para colocarlos dentro de mi query, ¿sí? Primero voy a ver cómo se llaman los campos. Se llama fecha. El campo se llama fecha de mi tabla de ventas. Y voy a usar un between para que sea más fácil. Necesito que me traigas las ventas desde esta fecha inicial hasta esta fecha final. ¿Sí? Como ven, este que está aquí es parámetro y es un parámetro. Los dos son parámetros. O sea que esto yo lo envío desde
la ejecución del SP, que lo voy a hacer ahora más tarde, ¿sí? Pero obviamente son como si fueran variables, ¿sí? Van a ser variables. Bien, básicamente ahí me va a traer las fechas. Digamos que quiero hacerlo un poco más. Voy a buscar la tabla de sucursales. Sí, y voy a unir las tablas. Ventas, punto, code sucursal. Sea igual a, le voy a poner sub aquí. Punto, code sub. ¿Sí? Aquí le pongo un AND. Bien, entonces estoy uniendo la tabla. Una vez uno esto, tengo que unir la tabla. Y déjenme ver sucursales, nombre. Entonces, digamos que lo primero que voy a hacer es colocarle aquí fecha. Necesito el nombre de la sucursal. Entonces, sub.nombre. ¿Sí? Y necesito entonces el monto total. ¿Sí? Y digamos que quiero que eso sea una sumatoria. Para eso tengo que agrupar esto. Ya esto lo saben ustedes, lo vimos la semana pasada con el agrupamiento. Bien, aquí entonces este es un query simple. Al final tengo que terminar con punto y coma. Entonces, no. Bien, un query simple que lo que me va a hacer es a buscar la fecha, el nombre de la sucursal y el monto de esa venta con las fechas de parámetros que me va a ingresar desde el procedimiento. ¿Sí? Digamos, ahí. Y debería terminar aquí. Bien, hay algo importante, digamos, dentro de esta estructura. Solo para MySQL ustedes tienen que usar un delimitador, ¿sí? Delimiter creo que se llama. Y ustedes le ponen aquí el doble símbolo de pesos. Delimiter. Eso es, entonces, para delimiter. Creo que es así. No, es con R. Bien, ahí entonces ustedes están diciendo que el separador que ustedes van a utilizar es el punto y coma. Esto lo necesita el MySQL. SQL Server, Oracle no necesita delimitadores, es automático por decirlo así. El MySQL tiene esta pequeña curiosidad de que hay que ponerle aquí delimiter, así que no se le olvide cuando lo estén haciendo porque si no, no les sale y le va a salir error. Bien, voy entonces a correr esto y eso debería entonces crearme aquí en esta base de datos que estoy un nuevo procedimiento almacenado, ¿sí? Que se va a llamar SP ventas por fecha. ¿Sí? Vamos a ver si todo sale bien. Ejecuto. Ahí lo ejecuté. Voy a refrescar aquí. Y aquí entonces está mi SP ventas por fecha. Bien, ¿cómo hago para ejecutar este programa que acabo de hacer? Entonces ustedes aquí ubican en cualquier lugar, siempre cuando sea en esa base de datos, SP venta por fecha. Mira que ya sale porque ya es un objeto dentro de la base. Y aquí entonces ustedes le envían los parámetros que ustedes le colocaron. Si yo quiero que me dé las ventas desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de enero, yo entonces puedo ejecutarlo así. Se utiliza la instrucción call, que es llamada, o sea, están llamando al SP, ¿sí? Y el nombre con sus parámetros. Eso sí, aquí digamos no es opcional. Si colocaron dos parámetros, tienen que ubicar el dato en dos parámetros. No es opcional de que les pongo o no les pongo los parámetros. Bien, ahí está entonces la ejecución y mi salida, que en este caso me da aquí mi resultado. Todos deben ser entonces de enero. Me dice entonces la agrupación por fecha y por sucursal y mi total. ¿Sí? Obviamente entonces yo puedo de esta manera
si ya yo sé que son consultas que se han hecho tradicionalmente, siempre me piden reportes, entonces yo lo que hago es hacer un programa que me dé esa respuesta y solo le hago una pantallita con 2 datos a una persona para que coloque 2 datos y generar, y cada vez me va a estar llamando a este programa. Y este programa entonces me va a traer la información según los parámetros que yo le estoy diciendo. Ejemplo, a ver, ahora voy a cambiar aquí a que me traiga de diciembre del 2020, entonces ejecuto y ya él me va a traer entonces diciembre del 2020. Dirán ustedes, bueno, pero es lo mismo que hacer una vista y en el where cambiarle los parámetros de inicio y fin. Sí, también en este caso, una vista me funcionaría para hacer esto, ¿sí? Pero también lo puede hacer en un programa. Lo que quiero decir es que no tiene que ser un programa tan complicado. Este es un programa muy simple. Si se dieron cuenta, solamente es un select. Lo único que a diferencia de la vista que utilicé son parámetros. Utilicé parámetros de entrada, que son los que están aquí, 1 y 2. ¿Sí? 1 y 2. ¿Sí? Eso es lo que lo hace diferente de la vista. Ya está almacenado y puedo ejecutarlo cuando yo quiera. Bien, ¿alguna pregunta con este SP? Vamos a pasar a hacer otro que es un poquito más complicado, pero este quería hacerlo muy sencillo para que lo vieran. ¿Preguntas? No, profe, todo claro. Bien, recuerden que los procedimientos almacenados son programas alojados en su base de datos. Bien, pueden ser programas muy simples o programas muy complejos. Son una herramienta que ustedes tienen para hacer programas. Bien, voy a crear uno nuevo. Miren que abrí una nueva pantalla. Este sí lo voy a hacer aquí en la otra base porque necesitaba algo de empleados. Ajá, bien. Create procedure. ¿Qué programa voy a hacer ahora? Voy a hacer un programa que fácilmente pueda cambiarle. Yo le voy a pasar este programa que voy a hacer, se lo voy a pasar al gerente de recursos humanos, que él hace ajustes salariales cada cierto tiempo. Entonces, ¿sabes qué? Le voy a hacer este programa para que él mismo le cambie el salario a la gente y no me tenga que estar diciendo a mí cómo le cambio el salario, que si se lo va a aumentar, que si lo va. No, él mismo le va a cambiar el salario a la gente. Entonces, le voy a hacer un programa que se llame ajuste salarial. Ajuste salarial. ¿Sí? Y voy a poner 2 parámetros. Mándame el ID del empleado. ¿Sí? Mándame el ID del empleado, que va a ser de tipo integer. Y mándame entonces el nuevo salario. Nuevo salario. Y este tipo numérico, porque obviamente puede tener decimales, voy a ponerle de 12,2. Ahí cierro. Begin. End. No puedo fallar con el delimiter, lo voy a poner desde el principio para que no se nos olvide nunca. Ahí. Recuerden que esto es solo, esta parte solamente es para MySQL. Bien, SP de ajuste salarial va a recibir 2 parámetros. Voy a subir el paréntesis. Ajá. 2 parámetros, el ID del empleado y el nuevo salario de ese empleado. ¿Sí? Ahora vamos a darle un select a la tabla de empleados para ver qué es lo que vamos a cambiar. Bien, aquí está. Entonces, obviamente, le vamos a cambiar el salario de un ID específico que nos envíe. Entonces, necesito el salario, el nuevo salario y el ID específico. Bien, pero como es un programa, es bueno, digamos, siempre darle el resultado a la persona que lo va a ejecutar. ¿Sí? Entonces, yo como programador, ya sabes que voy a hacer este programa y este programa le va a decir no solamente que ya cambié el salario, sino te voy a decir cuál era el salario anterior del empleado y cuál es tu nuevo salario. ¿Sí? Entonces, mi salida al terminar de hacer la ejecución no solo va a ser cambiarte el salario, sino que te voy a decir cuál era su salario anterior y cuál era su nuevo salario. Para eso voy a tener que declarar una variable. Como es un programa, recuerden, yo puedo declarar variables. ¿Cómo se declaran variables? Declare. Aquí en MySQL es declare. Y voy a ponerle V por delante, aunque no es necesario. Y le voy a decir salario anterior. Tipo numeric de 12,2. ¿Sí?
Entonces, en esta variable yo le voy a asignar el salario que tiene hoy en día la persona que le van a cambiar el salario. Antes de cambiárselo, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿cómo hago eso? Yo puedo... déjenme quitar esto de aquí, disculpen. Puedo utilizar este select que tengo aquí y le voy a decir quiero el salario ¿de quién quiero el salario? Bueno, del cote empleado con número, el número que me dé el usuario. El usuario me va a decir ID. Si el usuario le quiere cambiar el nombre, el salario a Vanessa Ortega, me tiene que mandar 4 como ID. Si quiere cambiarle el salario a Irving González, me tiene que mandar 6 como ID, ¿sí? Entonces, él me va a mandar el código de empleado. Entonces, yo le voy a colocar aquí, dame el salario que tenga ID. ¿Quién es ID? El parámetro número 1. Bien, dame ese salario. Aquí él lo que va a hacer es mostrarlo en pantalla, porque eso es lo que hace el select, ¿verdad? Muestra en pantalla. Pero si yo no quiero mostrar en pantalla y quiero asignárselo a una variable, puedo colocar aquí into y la variable. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer aquí? En vez de mostrar la pantalla, va a hacer así, clap, y le envía el dato a la variable. ¿Sí? Es como una asignación. Lo que ustedes en programación ven como una asignación, es como si yo le estuviera diciendo V salario igual y le estoy asignando un valor aquí. ¿Sí? Solo que no estamos programación, sino que... el valor de la consulta lo va a agarrar ese variable. Exactamente. El resultado de la consulta lo va a asignar y se lo va a asignar a esta variable. Es como una asignación, solamente que es, así se hacen las asignaciones en MySQL. Bien, entonces, ahora sí tengo que confirmar de que este resultado que haga este select no sea una lista de datos, sino solo un resultado, ¿no? Porque si no, me va a dar un error. Y aquí, ¿cómo garantizo que es un solo resultado? Porque este ID va a ser único. El empleado que me va a mandar el empleado 4, el 6 o el 2, es uno solo. Así que el salario que le voy a devolver es uno solo. ¿Sí? Entonces, eso lo tengo que garantizar. Bien, aquí me falta el punto y coma aquí. Bien, ya cumplí con capturar en algún lugar el salario viejo. Ahora que ya lo capturé, con todo gusto puedo cambiarlo. ¿Sí? Voy a cambiar el salario de esta persona. Porque para eso, ese es el objetivo del SP, ¿verdad? Entonces hago un update, que ya ustedes lo saben hacer, y le digo salario va a ser igual a ¿cuál? Al nuevo salario que me enviaron como parámetro. ¿Sí? Obviamente no puede fallar el where. ¿Cuándo? Bueno, cuando el código del empleado sea igual al ID. Perdón. Código empleado igual ID. Fíjense que creo que hice cualquier cosa acá. Sí, borré el update sin querer. Esto va acá. Bien, aquí obtengo el salario que tiene y aquí se lo estoy cambiando, obviamente, con un update. Fíjense que esto es lo curioso y lo bueno de hacer un programa con Store Procedure. Una instrucción, 2 instrucciones, 3 instrucciones. Puedo hacer muchas instrucciones dentro del procedimiento. No solo una, varias. Estoy haciendo una declaración, estoy haciendo una asignación y estoy haciendo un update. Y no he terminado, obviamente, todavía me falta. Pero lo principal era el update, porque el update es el que está cumpliendo con la misión. Le está asignando un nuevo salario al empleado. Y bueno, para finalizar el SP, lo que va a hacer es decirle, bueno, voy a colocar el nombre, el apellido. De hecho, el code empleado también. El salario anterior, le voy a colocar aquí salario anterior y salario que ahora ya es el nuevo, ¿no? From
empleados, where cuota empleado es igual ID. Recuerden que todo lo que estoy haciendo aquí siempre tiene que estar dirigido al ID porque hay muchos empleados, pero yo solo quiero afectar al que me está diciendo que es el número que me están indicando. Así que el select lo hago siempre apuntando al ID, el update lo hago apuntando a ese ID y el último select también lo hago apuntando a ese ID. Este último select es el que me va a dar el resultado de decir, hey, a fulano de tal, que tiene nombre este, que tiene apellido de este, el salario anterior era este y ahora su nuevo salario es este. ¿Sí? Básicamente es lo que hace el Store Procedure. Ya está concluido y vamos a ver si funciona. Voy a ejecutarlo. A ver qué me dijo por acá abajo. Dice que lo creó. Se llama SP Ajuste Salarial. Bien, entonces voy aquí al ladito, donde dice el llamado al anterior. Entonces, este se llama SP Ajuste Salarial. Bien. Y para eso sí, vamos a necesitar de su ayuda. Vamos a hacer un select asterisco from empleados para que ustedes me digan a quién le cambiamos el salario. Bien, aquí hay 7 empleados y este es su salario. ¿A quién le cambiamos el salario? Dígame. Al 5. Primero, Al 5. El 5 es María Teresa y gana 1,150. ¿Sí? María Teresa gana 1,150. Así que aquí en ajuste salarial yo voy a decir 5, que ese es su código de empleado. ¿Cuánto quiere que gane María Teresa ahora? ¿Cuánto le 5.000. ponemos? 5,000. Se fue. 1300. 1,300. Bueno. Vamos a poner 1,300. Uno se fue muy alto, otro se fue muy bajito. Pero, Pensá en grande. vamos a ponerle 1,800 para que se ponga contenta María Teresa. Está bien. Fíjense que entonces aquí dice ganaba 1,000, María Teresa ganaba 1,150. ¿Sí? Ahí está, 1,150. Bien, entonces yo ejecuto esto. ¿Sí? Y aquí abajo entonces me debe dar el resultado. Bien, aquí dice 5, María Teresa Hernández, salario anterior 1,150, nuevo salario 1,800. ¿Sí? Este es el resultado. Lo único que está desplegándome es el último select que hice. ¿Sí? Dentro del SP yo le puse un select, pero era primero una asignación, después hice un update. Pero nada de eso despliega información. El último select sí me dice que, digamos, que ya hizo el trabajo y pasó de este salario a este salario. ¿Sí? Entonces, el select aparentemente lo está haciendo. ¿Cómo podemos comprobarlo? Dándole ya el select directamente a la tabla. Y veamos entonces que el empleado número 5 ahora gana $1,800 y ya va a estar muy contenta por ese aumento salarial. Y eso se hizo entonces con este programa que se llama SP Ajuste Salarial. Bien, estos son los procedimientos almacenados. Los voy a dejar aquí en pantalla para que lo vean y el video también lo repasen, porque en su proyecto final hay algunos que se parecen mucho a los que acabo de hacer. Igual la otra semana lo vamos a estar verificando también Store Procedure, porque sé que de repente no va a ser de una, que la van a poder entender. Así que la otra semana vamos a darle otra repasada a los Store Procedure para que puedan hacer su proyecto final sin problema. Pero si ya la otra semana es la última clase, profe. Sí, la otra semana es la última clase, pero no le voy a exigir que me entreguen ese mismo día. ¿Sí? Deberían presentarme un avance, ya ustedes están avanzados, deben ir con preguntas. Les voy a dejar un par de días más para que me hagan la entrega formal del proyecto. Pero digamos que sí, vamos a tener clase la próxima semana. Vamos a tener un tema nuevo y un repaso acá del Store Procedure. Es decir, usted va a colocar el proyecto final desde ahora, pero vamos a poder aclarar dudas a la otra semana. Exactamente. Así mismo es. Por eso, ¿puede poner la última sentencia un momento, por favor? Claro.
El V and de la variable, él lo toma en el select porque él sabe que ese campo está relacionado con salario. Sí, cuando tú colocas un valor, o sea, tú puedes poner 100, el número 100 dentro de un select y él te despliega el número 100. ¿Sí? En un select cualquiera, tú no solo, normalmente tú pones campos, pero tú también puedes poner valores y él te los presenta. ¿Sí? Entonces, en este caso yo le asigné un valor. Aquí es como si le estuviera colocando un valor. Esta variable tiene un valor y por eso él me presenta el valor. ¿Sí? Entiendo que sí, con lo que tú me dices, este es un campo, este es un campo, este es un campo, este no es un campo, este es otro campo. Pero esto es una variable que en realidad tiene un valor. Entonces, tú en el select puedes colocarle valor, siempre y cuando lo separes por coma, ¿no? Porque como si fuera otro campo más, pero en realidad le estás asignando un valor y él te lo va a aceptar. Y también le puedes poner alias, que eso fue lo que le hice, le puse un alias aquí. Pero si esta tabla, si esta consulta devolviera un array, ¿también haría lo mismo o tendría que ser únicamente para cuando devuelven un solo dato? Esto es variable porque tiene un solo valor, o sea, un solo valor. No, si ya tuviera, digamos, una serie de respuestas, ya no podría utilizarlo aquí. ¿Sí? Okay. Ya eso, digamos, sería más adelante que cursor y recorrerlo y hacer una serie de cosas. Pero esto porque es una variable. ¿Sí? Es una variable. Okay. Pero sí, muy buena aclaración, porque obviamente esto es diferente de, estos son campos, 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 y esto es una variable. Pero la intención era poder mostrarle a la persona que está haciendo el cambio de cuál era el salario anterior y cuál era su salario final. Para eso fue toda esta parte de acá arriba. Si hubiera hecho el update directo, no hubiera sido este y ya después despliego aquí. Pero esta parte era precisamente para sacar el salario anterior. Creo que dentro del proyecto, ahora lo vamos a ver, quizá le pida también un ajuste, que es como si fuera un ajuste salarial, pero puede ser que no sea el número directo si yo digo, incrementame el salario en 10%. Entonces ahí lo que se manda en el parámetro es el porcentaje y ustedes adentro del programa tendrían que hacer el aumento al 10%, ¿no? Es muy parecido, solamente que es una operación matemática en vez de una asignación directa, pero por ahí va. Bien, vamos a verlo, ya se nos está acabando el tiempo. Voy a parar de compartir para buscar voy a buscar las asignaciones para que las veamos. Sí, veamos. Ya le comparto. Bien. Primero tenemos el parcial. Recuerden, el parcial tiene un porcentaje de 20% de su nota final, así que digamos que esto es lo que nos debemos concentrar ahora, de aquí hasta el fin de semana. ¿Sí? En el examen parcial les presento también un diagrama de entidad-relación. Con él no tienen que hacer un dibujo, no tienen que hacer nada. Tienen que utilizarlo tal cual lo han estado utilizando en los demás talleres. Su asignación o su quiz o su parcial, que es individual, comienza aquí. Entonces, utilizando el diagrama de entidad-relación, tienen que crear las tablas. Así que en esta primera parte lo que tienen que hacer es crear las tablas, como lo han hecho en los otros talleres. En este caso, las tablas serían estas 3 tablas con sus respectivos campos. ¿Sí? La primera parte, creación de tablas. La segunda parte, inserción de los datos de esas tablas. Aquí está categoría, proveedores, productos. Ahí están con sus respectivos
datos para que ustedes los inserten, ¿sí? Así que la segunda parte sería inserción de datos. La tercera parte son sentencias, ¿sí? La base de datos se llama bytext, ¿sí? Y la primera consulta dice, muestre los datos de la tabla de proveedores, nombre, teléfono, contacto, correo. Esos son los datos que tienen que aparecer de todos los proveedores. Segunda, muestre los productos que tengan un stock menos de 10 unidades en orden ascendente, ¿sí? Por stock. ¿Sí? Aquí, categoría, producto, cantidad en stock. Muestre los datos de la tabla de producto y categorías ordenados por su precio en orden ascendente. Sí dimos order by, sí le he puesto order by, ¿verdad? Si no, se los aclaro aquí un rato antes. Bien, code producto, nombre proveedor, precio del producto. Aquí entonces dice muestre los productos que tienen el proveedor número 3, que es Dell Service. Y estos son el resultado. Son puras consultas hasta ahora, si se dan cuenta. Muestre los productos que tienen categoría 4, code producto, nombre categoría, precio del producto. Muestre los totales de los precios de producto por categoría, o sea, nombre, categoría, total. Eso quiere decir que es un sum de los precios por producto, ¿sí? Categoría y un sum. Bien, muestre la cantidad de productos por categoría, agrupadas por categoría, nombre de categoría y cantidad de productos. Fíjense que aquí es sum y aquí es count. Así, se lo estoy diciendo ya. Muestre la cantidad de productos por proveedor, nombre de proveedor, cantidad de producto, cantidad, count. Escriba la sentencia para actualizar los precios de los siguientes productos, o sea que el Samsung, que es el código 27, Samsung Galaxy A10, el nuevo precio va a ser 400. El HP DeskJet Int Advance, el nuevo precio va a ser 75. ¿Sí? No sé cuánto valga ahora, pero queremos hacer un par de updates para colocarle estos precios. Obviamente son dos updates separados, ¿verdad? La última, escriba la sentencia para eliminar el proveedor número 5, el proveedor con código 5. ¿Sí? Así que hay instrucciones select, instrucciones update y delete en el parcial. Las instrucciones create tienen un valor de 30%, los insert tienen un valor de 20% y las consultas, como son más, tienen un valor de 50%. Son 10 consultas, así que cada una vale 5%. ¿Sí? Fecha de entrega, 1 de mayo. ¿Sí? Antes de medianoche del 1 de mayo, ustedes me hacen la entrega de este parcial. Es individual, así que lo deberían hacer entonces cada uno por separado. ¿Alguna pregunta? Todo está bastante parecido a los talleres, es el parcial. ¿Preguntas? Sí. Yo no, ¿te frío yo? Yo ahora no tengo preguntas, la verdad. No tiene preguntas. No. Pregunta si mañana también. Bien, ya, listo. Bien, el parcial entonces 1 de mayo, por favor, tienen hasta el sábado, incluye el sábado, que es día libre, ustedes con calma lo pueden hacer y me lo entregan ese mismo día. Bien, el sábado. Entrega el sábado. Bien, de ahí está el proyecto final que se lo voy a habilitar en este momento delante de ustedes. Aquí no estaba habilitado, ya se lo habilité. Y vamos a verlo. Vamos a dar un vistazo. Bien, proyecto final es grupal, ¿sí? 2 o 3 integrantes, no más de 3. Diagrama entidad-relación, comenzamos con lo mismo. Obviamente es bastante más grande, tiene productos, pedido detalle, pedido, clientes, con todos estos campos. Bien. Entonces, están los datos que lleva las tablas que van a ejecutar. Ahí están. Y aquí las instrucciones. La primera parte, creación de tablas de nuevo. La base de datos se debe de llamar Cars PTY. Y debe hacer las tablas según el diagrama.
¿sí? Parte número 1, creación de la base de datos y creación de las tablas. Parte número 2, inserción de datos, ¿sí? La inserción de todos los cuadros que presentamos acá arriba. Aquí les hago una aclaración, por favor, no se confundan. Aquí hay los montos que van aquí son 15,000, 18,000, 24,000, pero cuando vayan a hacer el insert, por favor, no le pongan la coma. Los 24,000, digamos, se colocan así, sin coma. ¿Sí? Los datos en el insert no llevan coma. Si le ponen coma, El campo es numérico. sí, el campo es numérico. Sí, el campo numérico, no le pongan coma, por favor. Sí, ese es un consejo que les doy. Bien, entonces el insert 15 puntos. Consultas, aquí entonces hay unas consultas, no se las voy a leer, ya ustedes las leen con calma. 5 consultas, 15 puntos, 3 puntos cada consulta, ahí no hay mucho tema. Bien, lo nuevo, parte número 4, Store Procedure, son 3. Dice confecciona un Store Procedure que es con 2 parámetros, ¿sí? SP, fecha inicial, fecha final, y debe presentar el Store Procedure debe presentar solo los pedidos. El Store Procedure debe presentar solo el pedido de mayor valor, ¿sí? Nombre del producto, cantidad y total vendido. ¿Sí? Solo el producto de mayor valor. Bien, esto, el producto que mayor ventas hizo en este periodo, ¿sí? Eso es lo que deben presentar. ¿Sí? Esto es Store Procedure. Ya le digo, a los Store Procedure pueden dejarlo de último, lo podemos ver con calma la próxima semana. Bien, el segundo, el dueño del negocio desea aumentarles el precio de los productos fácilmente, por eso solicita que se haga un programa para aumentarle un porcentaje del incremento al producto en especial. Para ello se debe realizar las siguientes operaciones: confeccionar un Store Procedure que venga como parámetro con producto, porcentaje de incremento. Y la salida del Store Procedure será el producto afectado con su precio anterior y su nuevo precio. ¿Sí? Entonces, código del producto, nombre del producto, precio anterior, nuevo precio. Esto es muy parecido a lo que hice yo con los salarios, solamente que es con un producto. Y en vez de poner el precio directo, es un porcentaje de incremento. ¿Sí? Así que siguiendo el ejemplo que hice, lo pueden hacer. SP número 3. El dueño del negocio desea crear un programa que le presente sus pedidos en un día específico que desee consultar. Para ello, se necesita hacer un Store Procedure que tenga un parámetro, solo la fecha. La salida del Store Procedure será el detalle del pedido de ese día indicado. Fecha, código de producto, nombre, apellido del cliente, cantidad y total vendido. ¿Sí? Fíjense que esto es parecido al primer SP que hice, solo que en vez de un rango de fechas, solo pide una fecha. ¿Sí? Y esta es la salida. Este también lo podrían hacer con el ejemplo que dice el SP1. Parte número 5, vistas. Se piden 3 vistas, ¿sí? Una vista que presente el producto, el nombre del producto, la marca, la cantidad total del producto y total del pedido por producto. ¿Sí? Total de pedido por producto. O sea, aquí voy a necesitar un cantidad, un count y un sum. ¿Sí? Segunda vista, dice vista que se debe llamar producción marca. Va a indicar la marca, la cantidad total por marca, el total de pedido por marca. Tercera vista, la vista debe presentar todos los clientes o los datos de los clientes que tengan pedidos en su base de datos. Nombre del cliente, apellido, cantidad total y total del pedido. Bien, estas entonces son 3 vistas detalladas aquí. Las vistas son queries, así que eso lo podrían estar haciendo. El último, el backup, tiene 10 puntos. Debe de confeccionar un backup de la base de datos CARS PTY o PTY o PTY, como digan. El backup vale 10 puntos, ¿sí? Tal cual el backup que hicimos hoy. Ustedes van, Ese lo backup es hacen completo, completo. Backup completo. con los Store Procedure, las vistas y todo eso. Con todo, exactamente.
Y eso entonces le da un valor de 100 puntos. Esta base de datos es de una arrendadora, si no me equivoco, sí, es una arrendadora. ¿Sí? O ventas de autos, mejor dicho, es una venta de autos. ¿Sí? Aquí están los autos que ya tienen, digamos, son autos de segunda y a los clientes que se les ha vendido y cuánto cada uno de los pedidos por cuánto ha sido. ¿Sí? Esto es básicamente la base de datos, es una base de ventas de vehículos, puede ser de segunda. Bien, criterios de evaluación. Aquí está el Create Table 20 puntos, Insert 15 puntos, Select 15 puntos, esto Procedure 20 puntos, Vista 20 puntos y el Backup 10 puntos. Ya es lo mismo, es un resumen de lo que vieron desde arriba. Aquí dice fecha 4 de abril, pero no me acuerdo qué es 4 de abril. No, 4 de abril, digamos, esto está hasta mal. Sería 4 de mayo. Pero yo voy a cambiar esta fecha porque evidentemente se las voy a dejar para el próximo sábado. Sería sábado 8. ¿Sí? Sábado 8 o domingo 9. Ustedes me dirán qué tan complicados están. Igual el otro martes nos vemos. El otro martes viene siendo como 4 precisamente. El 4 de mayo nos vemos. Y ahí entonces ustedes me dicen si tienen alguna consulta con su proyecto. Explicamos un poquito más o hago un ejemplo de otro Store Procedure y vemos un tema nuevo que también les quiero explicar. Les presento entonces su proyecto para que ustedes puedan ir avanzando desde ahora, ¿no? Para que no lo hagan, digamos, en pocos días. Puedan ir haciéndolo desde ahora, con las partes que ya conocen. Pueden crear las tablas sin problemas, puedes crear los inserts sin problemas, puedes ir haciendo las consultas sin problema. Eso no le debe tener ningún problema por ahora. Donde se pueden detener un poco son la creación de este procedure. Lo podemos ver la próxima semana para que solo le quede eso y pueden ir haciendo las vistas. ¿Sí? El backup no lo hagan hasta cuando ya hayan terminado todo, obviamente, porque puede ser que entonces no se lo lleve completo. Bien, consultas de su proyecto final es en grupo, 2 o 3 personas por grupo. ¿Preguntas? Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a quedar hasta acá. Solo les recuerdo el parcial para el 1 de mayo, porque el 1 de mayo me parece que tienen suficiente tiempo para hacerlo de aquí a allá. Y desde el domingo empiecen a trabajar su proyecto final. Van a tener hasta el próximo fin de semana, pero igual nos vemos el 4 de mayo para solventar cualquier duda que tengan y además explicarles algún tema nuevo. Hay personas que me deben algún par de actividades. La mayoría de las actividades ya se las califiqué, pueden entrar y verlas en su plataforma. Me voy a comunicar por medio del grupo con las personas que me deben para ver si a partir de esta semana podemos ir pagando entonces esas actividades. Los que deben los talleres me lo pueden enviar, envíenmelo más pronto posible. Ya obviamente se le va a bajar puntos, pero envíenmelo para poder calificarlo, para poder que tengan esa nota. Los talleres valen 15%, así que es súper importante que lo entreguen. Yo voy a coordinar con los demás para el tema de los quiz. El que debe el quiz 1 y el quiz 2, les voy a poner un quiz 3 que va a reemplazar la nota de esos quiz. El quiz 3 ya va a llevar un poquito más de información, viene la parte de seguridad. O sea que el que me debe los quizzes va a tener que hacer entonces un quiz nuevo, completamente nuevo, que es de la parte de seguridad y un poco de los temas anteriores. Así que yo me pongo en contacto con el que debe los quiz para que lo paguen entonces en esta semana. Chicos, cualquier pregunta, entonces yo estoy ahí en el WhatsApp, me pueden escribir a WhatsApp, me pueden hacer también las consultas por correo, inclusive por el foro de consultas y dudas. Estimados, entonces que tengan buenas noches y nos vemos entonces la próxima semana. Chao. Hasta luego, profe. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego.